El estómago es un órgano que actúa como reservorio del tracto digestivo superior. Este aparece a partir de la quinta semana como una dilatación del intestino anterior primitivo y a partir de la séptima semana desciende, rota y sufre un proceso de dilatación irregular que da paso a la formación de su curvatura mayor y de su curvatura menor. Este tiene varios segmentos o varias porciones, en donde encontramos el cardiax, que está cercano a la unión gastroesofágica. Esta es la porción más pequeña, con un tamaño de 2 a 3 centímetros. Encontramos el fondo, el cual, como vemos, se encuentra en el polo cefálico del estómago y tiene forma de saco. Este generalmente se encuentra lleno de gases. El cuerpo corresponde a la porción más grande del estómago y se encuentra en la parte media de este. Y el píloro, que cuenta con su antro pilórico, el cual tiene forma de embudo. Cercano a la curvatura menor encontramos algo que se conoce como escotadura pilórica. Esta escotadura pilórica es importante porque marca la transición entre el cuerpo y el antro. Es importante ¿por qué? Porque dependiendo de la localización, ya sea en el cuerpo o en el antro, reciben clasificaciones algunas úlceras y en base a esto se da el tratamiento. Si nos vamos para acá, encontramos que el borde izquierdo del esófago y el fondo forman algo que se conoce como ángulo de His. El estómago cuenta con una cara ventral y una cara dorsal. En el caso de estas caras, tienen forma de bóveda o pueden tener forma plana, depende del contenido que esté manejando el estómago. Hablamos de que incluso cuando este está vacío, estas caras pueden llegar a tocarse. Si profundizamos un poco más en la anatomía macroscópica del estómago, encontramos que en su superficie interna hay unas especies de arrugas que se encuentran a lo largo de todas las porciones del estómago. Esto se conoce como pliegues gástricos y lo que hacen es aumentar la superficie de almacenamiento del estómago. De hecho, estos pliegues desaparecen cuando el estómago se distiende. La irrigación del estómago está dado principalmente por el tronco celíaco, ya vamos a ver por qué. Encontramos arterias gástricas, las arterias gástricas derecha y la arteria gástrica izquierda, las cuales discurren por la curvatura menor, y las gastromentales o gastroepiploicas que discurren por la curvatura mayor, encontrando una izquierda y una derecha también. En el caso de la arteria gástrica izquierda, esta sale directamente del tronco celíaco. Y en casos no muy poco frecuentes, hablamos de un 15 al 20% de los casos, puede dar una arteria hepática izquierda aberrante. La arteria gástrica derecha sale de la arteria hepática común, la cual a su vez sale directamente del tronco celíaco. La arteria gastroomental izquierda es rama de la arteria esplénica, la cual es la tercera arteria que sale del tronco celíaco. Y la arteria gastromental derecha es rama de la arteria gastroduodenal. Otras arterias que contribuyen a la irrigación del estómago son las arterias gástricas cortas y las arterias frénicas inferiores. En el drenaje venoso vemos que este discurre paralelo a lo que son las arterias. La arteria gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha, drenan directamente en la vena porta, mientras que la vena gastromental izquierda drena en la vena esplénica y la vena gastromental derecha drenan en la mesentérica superior, las cuales posteriormente, esplénica y mesentérica superior, forman la vena porta. El estómago es un órgano que cuenta con una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. La inervación extrínseca está dada por el sistema nervioso simpático, por las vías simpáticas y por las parasimpáticas. Y la inervación intrínseca está dada por el sistema nervioso entérico del estómago, el cual está compuesto por los plexos nerviosos de Auerbach y de Meissner. En el caso de lo que son las fibras o las vías simpáticas, están dadas por el plexo celíaco, que nace a nivel de D5 a D10, y su trayecto preganglionar está dado por los nervios esplácnicos hasta que llega al ganglio celíaco. De aquí, el trayecto postganglionar es paralelo a lo que son los vasos. En el caso del parasimpático está dado por el nervio vago, que sabemos que se origina en el núcleo vagal
en el bulbo raquídeo cercano al cuarto ventrículo. Este desciende a nivel del cuello, lo hace a través de la vaina carotidia, y en el mediastino se divide en varias ramas. Estas ramas se unen por encima del hiato esofágico y dan paso a la formación de un nervio vago izquierdo y un nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo pasa o discurre anterior al esófago, mientras que el derecho lo hace propiamente por detrás de este. Cada uno de estos nervios da sus respectivas ramas. El nervio vago izquierdo da una rama hepática y da el nervio anterior de la tarjeta, mientras que el nervio vago derecho da una rama celíaca. Pero esta no es la primera rama que da el nervio vago derecho. El nervio vago derecho da una rama que se conoce como nervio criminal de Grassi, y esta la da por encima de la unión gastroesofágica, por eso no se ve en esta imagen. Y por esa misma razón muchas veces es pasado por alto, no se disecciona y puede dar paso a la formación de úlceras recidivantes. La rama hepática y la rama celíaca también tienen su importancia, y es que esto nos determina si una vagotomía es selectiva o troncal. Si es por encima de la rama hepática y de la rama celíaca, hablamos de una vagotomía troncal. Si es por debajo, hablamos de una vagotomía selectiva. En el caso de las vías simpáticas, hablamos que son adrenérgicas, las parasimpáticas colinérgicas, y el sistema nervioso entérico, los plexos de Auerbach y de Meissner, encontramos fibras serotoninérgicas, colinérgicas y pectidinérgicas. La histología del estómago es clásica del tubo digestivo, con una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. La mucosa observamos un epitelio cilíndrico simple, en donde las células llegan a tener microvellosidades. Encontramos su lámina propia, su muscular de la mucosa, y encontramos su submucosa. En la submucosa encontramos tejido conectivo denso y regular, en donde hay una gran red de vasos linfáticos y capilares. Y a este nivel encontramos el plexo de Meissner, que por esta razón recibe el nombre también de plexo submucoso de Meissner. En la muscular externa encontramos el plexo de Auerbach, y esta muscular externa cuenta con una capa interna y una externa longitudinales y una capa media circular. Esta capa media circular, a medida que se acerca al píloro, se va engrosando hasta que forma un esfínter muscular verdadero. Por último tenemos la serosa, que básicamente está dada por el mesotelio que rodea el estómago. En la mucosa debemos resaltar algo, y es que vemos unas especies de cavernas que se conocen como fabiolas o fositas gástricas, y en estas fabiolas gástricas desembocan las glándulas gástricas, que se encuentran en un plano más profundo. Las glándulas gástricas las podemos encontrar de dos tipos, las pilóricas y las oxínticas. Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Aquí encontramos una imagen clásica de una glándula gástrica que se ubica en el cuerpo, es decir, de tipo oxíntico. Esto lo reconocemos porque presenta gran cantidad de células parietales y pocas células G. Como vemos, en esta glándula hay inmerso diversos tipos celulares. Cada una de estas tiene sus productos secretorios específicos. En el caso de las células mucosas del cuello, producen moco y se encuentran sobre todo a nivel del cuerpo y a nivel del antro, mientras que las células epiteliales superficiales también producen moco, pero producen bicarbonato y péptido en trébol, y su localización es mucho más difusa, ya que se encuentran a lo largo de toda la superficie gástrica interna. Ahora, nos vamos a detener aquí un poco, y es que el moco y el bicarbonato tienen un papel fundamental, ya que actúan como factores protectores, y es que estos logran neutralizar de cierta forma el ácido gástrico. En el caso del moco, es un gel viscoelástico que está compuesto el 80% por agua, y el porcentaje restante son glucoproteínas. Este lleva a cabo varias funciones en específico, por ejemplo, la de barrera mecánica, a revestir la mucosa gástrica y protegerla de factores agresivos, y también impide la movilización de iones desde la luz gástrica hacia la superficie luminal apical. Este moco se encuentra en flujo continuo, en flujo constante, debido a que es producido por estas células, pero es solubilizado por las pepsinas. Por otro lado, el bicarbonato es producido a nivel del antro de forma activa y pasiva, y a nivel del cuerpo de forma activa, pero este no llega a la magnitud
de la secreción de ácido gástrico. Es decir, la secreción de ácido gástrico es mucho mayor. Entonces, ¿cómo logra el bicarbonato neutralizar de cierta forma el ácido gástrico? Pues el bicarbonato es inteligente, aumenta sus concentraciones en las regiones, en los espacios donde él necesita. Es decir, en la superficie celular. Aquí el bicarbonato, como es producido por estas células, se encuentra en mayor concentración. Por ende, en esta zona el pH es mucho mayor que a nivel de la luz gástrica, donde el pH es menor a 2. Incluso hablamos que en algunos casos el pH puede ser menor a 1,4. Mientras que acá el pH es mayor a 5 en la superficie celular. Ahora, esto crea un gradiente de pH, al cual también contribuye, obviamente, la barrera de Moco. Esta contribuye a que el pH acá se mantenga superior. Pero puede haber casos en que este gradiente se altere, como son en los pacientes con úlcera duodenal, los cuales son pacientes que tienen un pH más ácido, que eran los casos que hablábamos que los pacientes pueden tener un pH menor a 1,4 y expone a la superficie celular a un pH más ácido. Por ende, esto puede traer alteraciones tanto a nivel de la secreción de bicarbonato, tanto en el cuerpo como en el antro, y por eso muchos de los pacientes con úlcera duodenal presentan recidivas de las úlceras. Encontramos otros tipos celulares, como las células de tipo enterocromafín, las cuales en sus gránulos contienen histamina, la cual es su producto secretorio y actúa de forma importante en el proceso de secreción ácida. Esta histamina también es liberada por los mastocitos residentes. Las células de tipo enterocromafín predominan a nivel del cuerpo. Otras células son las células principales, las cuales liberan pexinógeno. El pexinógeno es una proenzima, es decir, necesita ser activado, y esto lo hace en un medio ácido. Hablamos de un medio menor a 3, de un medio con pH menor a 3, y se secreta en dos formas: el pexinógeno del grupo 1, que es producido por las células principales y las células mucosas, y el pexinógeno del grupo 2, que es producido en las regiones secretoras de ácido y de gastrina. Esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque como mencionamos, este pexinógeno necesita de un medio ácido. De hecho, la pexina, que es la forma activa, es inactivada en un pH mayor a 5. Sin embargo, el pexinógeno del grupo 2 presenta un rango de pH mucho más amplio, lo cual le permite activarse o llevar a cabo sus funciones en medios con un pH gástrico elevado, como es el caso de los pacientes con úlcera gástrica. Ahora, otra célula que es demasiado importante es la célula parietal. Esta se encarga de la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. El factor intrínseco participa en la absorción de vitamina B12 a nivel del ilium terminal. Entonces, este factor intrínseco, como es producido por esta misma célula parietal, se produce de forma paralela a la secreción de ácido clorhídrico. Sin embargo, debemos dejar en claro que al inhibir la secreción de ácido clorhídrico no estamos inhibiendo la secreción de factor intrínseco. Esto quiere decir que si a un paciente le damos un antisecretor como el omeprazol, no estamos alterando las cantidades del factor intrínseco, las concentraciones de este. Este factor intrínseco afortunadamente se produce en cantidades superiores a las necesarias, pero hay casos en donde puede haber déficit de este, como puede ser la anemia perniciosa. Las células parietales se localizan sobre todo a nivel del cuerpo, como mencionamos, y son características de las glándulas gástricas oxínticas. Otras poblaciones celulares pueden ser las células G, que se localizan sobre todo a nivel del antro, en las glándulas gástricas pilóricas, y estas secretan gastrina. Esta gastrina también es importante para el proceso de secreción de ácido clorhídrico. Otra célula es la célula delta. La célula delta participa en la secreción de somatostatina, la cual es un factor inhibitorio de la secreción de ácido gástrico. Y estas células se encuentran sobre todo a nivel del cuerpo y a nivel del antro. Ahora, la función gástrica se encuentra bajo control neural y bajo control hormonal. Ya hablamos un poco del control neural: intrínseco, extrínseco, simpático, parasimpático. Nos centraremos en el control hormonal, que está dado por lo que son péptidos y aminas, que actúan
en sus células dianas a nivel del estómago para llevar a cabo sus funciones. Aquí encontramos la gastrina, la histamina, la somatostatina, el péptido liberador de gastrina y la grelina. La gastrina es producido por las células G que, como vimos, predominan a nivel del cuerpo y es producido en tres formas moleculares: la forma G34 o gastrina grande, la forma G17 o gastrina pequeña y la forma G14 o minigastrina. La que predomina a nivel del estómago es la gastrina, la G17 o gastrina pequeña, mientras que a nivel de la circulación sistémica predomina la G34, ya que tiene una mayor semivida que la G17. Esta gastrina se encuentra estimulada e inhibida por varios factores. En el caso de la estimulación, está estimulada por lo que son los componentes alimentarios, específicamente por los productos de la digestión de las proteínas, y está inhibida por el ácido luminal y la somatostatina. El receptor de la gastrina es el receptor CCK, por siglas de colecistocinina, ya que la gastrina en su carboxilo terminal es similar a la colecistocinina, y esta es la porción activa de la gastrina. Por ende, comparten este receptor, el cual lo encontramos en dos tipos: alfa y beta. El beta es el de la gastrina, el CCK beta, ya que el alfa solo reacciona a análogos de la colecistocinina. La gastrina es clave en lo que es la fase gástrica de secreción ácida, y aquí en este proceso también se ve involucrado otro producto secretorio, que es la histamina, que como vimos es producido por las células de tipo enterocromafín. Esta se encuentra estimulada por tres factores: la gastrina, la acetilcolina y la adrenalina. Se encuentra inhibida por la somatostatina. Como vemos, la somatostatina inhibe tanto a la gastrina como a la histamina, que son secretagogos de la secreción ácida gástrica. Ahora, el receptor de la histamina es el receptor H2. Y gracias a que conocemos este receptor, conocemos el papel de la histamina, ya que en pacientes que reciben antagonistas H2 son pacientes que cursan con disminución de la secreción de ácido gástrico, mediada tanto por gastrina como por acetilcolina. Esto nos deja la conclusión de que la histamina actúa como intermediario de la secreción de ácido gástrico, estimulada por distintos factores, en este caso la gastrina y la acetilcolina. La somatostatina, producida por las células delta, como vimos, es estimulada por la acidificación antral, totalmente contrario a lo que sucede con la gastrina, que se ve inhibida por el ácido luminal. Ahora, la somatostatina es producida en lo que son formas moleculares de 18 y una de 24 aminoácidos. De 18 y 24 aminoácidos, y se encuentra inhibida por lo que es la acetilcolina. La acetilcolina también actúa como factor estimulante de la secreción ácida gástrica. La somatostatina puede inhibir la secreción ácida de dos formas: directa o indirectamente, y es que la célula delta se encuentra en contacto íntimo con lo que son las células parietales y las células G. Por ende, la somatostatina produce un efecto paracrino, ya sea directamente sobre las células parietales, inhibiendo de forma directa la secreción de ácido gástrico, o puede inhibir la secreción de gastrina o histamina, y al ser estos estimulantes de la secreción de ácido gástrico, está inhibiendo indirectamente la secreción de este. Por otro lado, encontramos el péptido liberador de gastrina, el cual se encuentra en las terminaciones nerviosas de las regiones secretoras de ácido y de gastrina, y puede estimular la secreción de gastrina y somatostatina. Este péptido liberador de gastrina, como vemos, tiene un papel curioso porque está estimulando la secreción de péptidos que tienen una función totalmente contraria. Y es que el péptido liberador de gastrina se ha observado que si se administra a nivel periférico estimula la secreción de ácido gástrico, mientras que si se administra a nivel central inhibe la secreción de ácido gástrico. Dicha vía inhibitoria no se ve afectada por una vagotomía, lo cual nos deja claro de que está involucrado con el sistema nervioso simpático. Con respecto a la grelina, es liberado por las células neuroendocrinas,
su función principal es favorecer el apetito y la ingesta de alimentos. Se dice que esta grelina acerca el metabolismo a la glucólisis y lo aleja de la oxidación de ácidos grasos, favoreciendo el depósito de estos. En el caso de la secreción de ácido gástrico, esta se encuentra regulada bajo 3 estímulos: la gastrina, la acetilcolina y la histamina. En el caso de la acetilcolina, este es el principal neurotransmisor regulador de la secreción de ácido y lo hace a través de su receptor M3, muscarínico 3, que se encuentra a nivel de las células parietales, células G y de las células de tipo enterocromafín, lo cual nos evidencia de que la acetilcolina no solo estimula la secreción de ácido por parte de las células parietales, sino también la secreción de gastrina y la secreción de histamina. Vemos que en ausencia de comida hay secreción ácida basal que corresponde al 10% de la secreción ácida global. Esto sería más o menos de 1 a 5 milimoles por hora. Dicha secreción ácida basal se ve disminuida en pacientes con vagotomía o pacientes que están recibiendo antagonistas H2, lo cual nos dice que esta secreción está bajo control histaminérgico y colinérgico. Con respecto a la secreción ácida, esta se divide en lo que son 3 fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Estas fases no se producen de forma continua, sino de forma concurrente. La fase cefálica inicia antes de que el alimento llegue al estómago, cuando vemos, cuando leemos, cuando saboreamos e incluso cuando pensamos en la comida. Se estimulan varios centros que se encuentran a nivel de la corteza cerebral y el centro del apetito a nivel de la amígdala y del hipotálamo, los cuales envían señales al núcleo o centro vagal que se encuentra en el bulbo raquídeo, que por medio del nervio vago estimula al estómago para que produzca ácido clorhídrico. Esta fase, si bien es muy intensa, es una fase de poca duración, por ende solamente aporta el 30% de la secreción de ácido postprandial. Con respecto a la fase gástrica, inicia cuando el alimento llega al estómago. Este alimento ingerido interactúa con las microvellosidades de las células gástricas, de la célula G, estimulando la producción de gastrina. Y también este alimento a este nivel produce lo que son reflejos locales, como el reflejo vasovagal, lo cual básicamente consiste en que al distenderse el estómago, una distensión mecánica, actúa, resulta como un estímulo para los receptores de distensión que se encuentran en las células musculares lisas, los cuales envían señales al encéfalo y dichas señales se devuelven por medio del nervio vago y se estimula la secreción de ácido gástrico. Otro de los reflejos es el reflejo piloro-oxíntico, que básicamente es que la distensión antral provoca la estimulación de las células G produciendo más gastrina. Esta fase gástrica aporta el 60% de la secreción ácida gástrica postprandial. Con respecto a la fase intestinal, inicia cuando el quimo pasa a la primera porción del intestino, la porción más proximal del duodeno, y esto está mediado por una hormona que se conoce como hormona enterooxíntica, y actúa como mediadora de la secreción ácida gástrica, y esta fase solamente aporta el 10% de la secreción ácida postprandial. Con respecto a los mecanismos moleculares que terminan en la secreción de ácido gástrico, vemos que los agentes secretagogos como la histamina, la gastrina o la acetilcolina actúan en sus respectivos receptores. En el caso de la histamina, actúa en el receptor H2, el cual es un receptor con 7 dominios de membrana asociado a proteína GS, la cual es una proteína G que se encarga de estimular. Esta proteína G tiene 3 subunidades, se une generalmente esta unidad a GTP, pero cuando la histamina se une a su receptor induce un cambio estructural que hace que este se fosforile y se una a GDP, la activa. Una de sus subunidades viaja y activa a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa se encarga de la conversión de ATP en AMP cíclico, el cual es clave para la activación de proteínas sinasas, específicamente la proteína quinasa A, la cual fosforila proteínas y induce respuesta celular. Ya vamos a ver cuál es dicha respuesta celular. En el caso de la gastrina, que actúa en su receptor CCK beta, y la acetilcolina, que actúa en el M3, son receptores también asociados a proteína GS.
Esta proteína GS, a diferencia de la histamina, lo que hace es activar por el mismo mecanismo la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C toma fosfolípidos de la membrana celular y los encinde, específicamente el fosfatidil inositol bifosfato, formando inositol trifosfato y diacilglicerol. El diacilglicerol activa a lo que es la proteína quinasa C, la cual también fosfolila proteínas y actúa en los procesos de respuesta celular, y el inositol trifosfato actúa en los reservorios intracelulares de calcio, específicamente en el retículo endoplásmico, en donde induce la salida de calcio de estos, que también se ven involucrados en los procesos de respuesta celular. ¿Cuál es esta respuesta celular? Básicamente la activación de la bomba de protones. Esta es la bomba de protones. Esta bomba de protones, cuando la célula parietal no está secretando ácido, se encuentra en lo que son elementos túbulo-vesiculares dentro de la célula. Y básicamente, cuando hablamos de activar, es que ésta se trasloca o migra hacia la membrana apical de la célula parietal, en donde esta se ensambla a lo que son las microvellosidades de los canalículos secretorios que tienen las células parietales. Dichos canalículos secretorios a su vez amplían su superficie cuando se activa la bomba de protones para producir la secreción de ácido. ¿Cómo funciona esta bomba de protones? Básicamente lo que hace es saca hidrogeniones y mete potasio a la célula. Como sabemos, la luz gástrica es un medio bastante ácido, muchos hidrogeniones, y está sacando hidrogeniones, está haciendo un transporte en contra del gradiente de concentración. Esto es un transporte de tipo cotransporte antiporte. ¿Por qué? Porque lleva una molécula contraria a lo de la otra, una entra y la otra sale. Y como es en contra del gradiente de concentración, requiere de gran cantidad de energía en forma de ATP. Por eso es que las células parietales son las células con mayor masa mitocondrial de los mamíferos. Hablamos de un 34% de masa mitocondrial celular. Ahora se preguntarán si es ácido clorhídrico, porque solamente estamos viendo hidrogeniones. Si observamos acá, el cloruro o el cloro está pasando por difusión pasiva, difusión simple a través de la célula parietal, tanto desde el polo vascular hacia el polo luminal. Este cloro con el hidrogenión forman el ácido clorhídrico. Y ya por último, cuando ya la célula parietal no necesita secretar ácido gástrico, se produce la endocitosis de la bomba de protones. Por supuesto, esta secreción de ácido gástrico se hace con una finalidad, como lo es la activación del pexinógeno, que habíamos mencionado que requiere de un medio ácido para poder activarse y volverse pexina, la cual es necesaria para la digestión de las proteínas, ya que ésta rompe los enlaces peptídicos. Otra de las cosas que permite el ácido gástrico es la liberación de secretina en el duodeno, además de que impide la colonización del tubo digestivo por parte de las bacterias. El estómago sabemos que tiene la función de almacenar los alimentos, y esto lo logra gracias a varios mecanismos que este tiene. Uno de estos es la relajación receptiva. Cuando ingerimos los alimentos, estos descienden por el esófago y producen la dilatación de dicho esófago a medida que pasan por este. Dicha dilatación envía señales por medio de las fibras vagales aferentes hacia el sistema nervioso central, en donde se envían respuestas a través de las fibras vagales eferentes, las cuales producen la relajación del estómago proximal. Aquí debemos aclarar algo, y es que habíamos mencionado que las vías simpáticas eran adrenérgicas y las parasimpáticas eran colinérgicas. Cuando hablo de esto me refiero a los neurotransmisores que predominan en dichas vías, ya que esta vía de relajación receptiva se sabe que no está asociada ni a vías adrenérgicas ni colinérgicas, y es que se ha encontrado que en el estómago hay sustancias como la sustancia P y el gen de la calcitonina, por lo que es muy inocente decir que el estómago solamente cuenta con una inervación
adrenérgica y colinérgica. Ahora, otro de los mecanismos que le permite al estómago llevar esta función de almacenamiento es la acomodación gástrica. Y es que a medida que estamos ingiriendo alimento y este llega al estómago, aumenta el volumen intragástrico. Lo esperado sería que aumentara también la presión intragástrica, pero esto no sucede debido a este mecanismo, que básicamente lo que hace es que a medida que aumenta el volumen intragástrico, se dilata o se relaja el estómago, sobre todo el fondo. Esto permite que no haya un aumento de la presión intragástrica proporcional al aumento del volumen intragástrico. ¿Qué pasa? Que este mecanismo tiene un umbral y cuando se alcanza dicho umbral se aumenta la presión intragástrica de forma abrupta. Ahora, este contenido gástrico debe ser enviado hacia el intestino y esto se produce tanto en ayunas como después de la ingesta de alimentos. En caso de ayunas, la base fisiológica está en algo que se conoce como células marcapasos o células de Cajal, las cuales se ubican en el cuerpo cercano a la curvatura mayor. La despolarización de estas células se asocia a algo que se conoce como ondas lentas, las cuales tienen una frecuencia de 3 ciclos por minuto y se distribuyen de forma circunferencial y anterógrada hacia el píloro. Las células musculares lisas también son capaces de generar o producen potenciales de acción, los cuales se conocen como picos eléctricos o espigas eléctricas. Y dichos picos eléctricos sí se asocian a contracciones musculares verdaderas. Ahora, ondas lentas y los picos eléctricos componen algo que se conoce como complejo mioeléctrico migratorio o con sus siglas CMM, el cual tiene unos ciclos que demoran de 90 a 120 minutos y cuya función es producir que el contenido gástrico vaya hacia el duodeno en periodos de ayuna y que se dé de forma constante. Ahora, una vez ingerimos los alimentos, pasamos a un patrón de ingesta, en el cual dicho alimento debe pasar al duodeno. Esto se logra a diferentes velocidades, esto depende de las características mecánicas, químicas y de la temperatura de dicho alimento. Por ejemplo, sabemos que de forma general los líquidos pasan al duodeno antes que los sólidos y que los carbohidratos lo hacen antes que las grasas. Incluso los líquidos calientes, ácidos o fríos tienen una velocidad de vaciamiento gástrico más lenta que los líquidos a temperatura ambiente. Ahora, esta motilidad gástrica postprandial la vamos a resumir en 3 fases: propulsión, trituración y retropulsión. Y aquí debemos mencionar que el estómago tiene otra función, que es la trituración de los alimentos sólidos, para que estos puedan pasar al duodeno, ya que los alimentos sólidos que tengan un tamaño mayor a 2 milímetros no van a poder hacerlo. Y esto sucede de la siguiente forma: se produce una onda que produce una contracción muscular, en este caso una onda A, que impulsa o propulsa este contenido gástrico hacia el píloro, y junto al antro esta contracción estruja dicho contenido y produce la trituración de los alimentos sólidos. ¿Qué pasa? Que esta contracción al enviar el contenido gástrico, este se va a encontrar con ¿qué? Con un píloro que se encuentra cerrado, y esto causa la retropulsión. Este alimento se devuelve hacia el estómago y después se produce una nueva contracción que sucede más arriba que la anterior y pasa lo mismo, pero en este caso se va a encontrar con un píloro abierto. Por ende, el contenido gástrico va a pasar hacia el bulbo duodenal y así se produce de forma consecutiva, y cada contracción se produce más arriba de la otra, y las que se encuentren con un píloro cerrado van a estar triturando el alimento hasta que se produzca el vaciamiento del contenido gástrico. Si quedó alimento sólido con un tamaño mayor a 2 milímetros que no pudo triturarse, este va a ser enviado al duodeno en el periodo de motilidad gástrica en ayunas, que sucede más o menos después de 2 horas después de la ingesta.